Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras, el primer podcast que te pone en conversación con escritoras mexicanas o de origen mexicano, porque escucharlas nos ayuda a enriquecer la lectura y el descubrimiento de su literatura. Hoy escuchamos a Siddhartha Ochoa, nacida el 29 de enero de 1984 en Tecate, Baja California. Yo soy Adriana Pacheco. Hablemos Escritoras ha invitado a escritoras de todos los perfiles y de todas las combinaciones, con todas las experiencias, con distintas experiencias en distintos campos. Hoy tenemos a Siddhartha Ochoa, quien es crítica, quien tiene una editorial magnífica, un proyecto editorial precioso y quien también es escritora. Entonces, me gustaría muchísimo darle la bienvenida a Siddhartha Ochoa, obra que me encanta leer y que creo que va a ser una conversación hoy muy divertida porque además ella le encanta la filosofía. Bienvenida, Siddhartha. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar a platicar contigo. Bueno, hay tantos temas. Yo sé que te han entrevistado, sobre todo en la cuestión de tu editorial. Y la editorial está revolucionando de muchas maneras, pues la manera en la que se llevan los textos a los lectores y qué tipo de trabajos se seleccionan. Entonces, me gustaría por ese lado tomar en algún momento la conversación, pero me gustaría abrir con tu perfil como filósofa y tu actitud contestataria a perspectivas como la literatura, la política, el género. Entonces, platícanos un poquito para abrir la conversación sobre ese aspecto tuyo de tu vida y de tu vida profesional. Pues yo no estudié filosofía de manera formal, fui muchos años a la Facultad de Filosofía, pero nunca egresé. Estudié más una carrera bastante tecnocrática en la Facultad de Economía, pero siempre fue como mi gran apasionamiento, ¿no? Por los libros, por las ideas. Creo que esa obsesión por racionalizar muchas de las cosas que veo que ocurren en el mundo, de ahí viene ese gusto particular por la filosofía y por seguir todo el tiempo reinterpretando estas cosas que observo a través de la teoría, de la filosofía, del arte también. Del lado familiar, ¿tú tuviste algún tipo de acercamiento desde joven a la academia, a los estudios formales de filosofía y de literatura? Pues mi padre era un gran lector, es un gran lector de literatura, de filosofía, era un hombre de izquierdas. Mi madre también es una lectora, quizás no tan ávida como mi padre, pero sí eran como una familia de grandes lectores. Y pues mi padre fue profesor normalista y posteriormente abogado, entonces tenía esta formación como intelectual. Y el hermano de mi mamá es un académico más o menos conocido en México, pero digamos éramos una familia clase media sin abolengo intelectual, ¿no? Pero con mucha cercanía a los libros y a estas conversaciones profundas, ¿no? Se nota en esta relación de cómo tu vida profesional y tu vida personal de alguna manera pues se encuentran en las letras, ¿no? En tus referencias. Ahora, tú vienes de la zona norte del país, ¿no? O sea, como dijo Edgar Krauss en su prólogo a tu libro Historias de las feminazis en América, Fonca 2013 está publicado. Él dice, la multiculturalidad de la frontera, ¿no? Es de donde vienes. Y de hecho, déjame citar lo que dice, déjenme leer los que nos escuchan, ¿no? Krauss dice, quizá Siddhartha Ochoa no pertenece a ningún lado. Yo lo ubico en una triple frontera, la del lenguaje, la de su estilo narrativo y la multicultural. Me encanta esta cita. Platícanos, ¿qué significa haber crecido y vivido en esta dimensión que es la multiculturalidad? Fíjate que yo no me di cuenta de las grandes diferencias que marcaba para tu vida o para tu entendimiento el vivir cerca de los Estados Unidos y de tener una vida básicamente fronteriza. Mi madre estudió en Los Ángeles la primaria, y entonces tenía como esta costumbre, igual mi abuela, de ir todo el tiempo a los Estados Unidos, o sea, como las familias clase medieras que cruzan todos los fines de semana hasta comprar el papel del baño a los Estados Unidos. Crecí en esa digamos, esa contradicción, porque por otra parte, tenía todo este discurso, sobre todo mis papás, del nacionalismo de izquierda y de ser críticos a las políticas gringas, pero la vida cotidiana te decía otra cosa.
Qué ¿no? O sea, interesante. eh, vamos, nunca, en la frontera existe como una concepción distinta de esto que Octavio Paz relata como el ser mexicano o el ser el otro. Es una frontera que es menos determinante. Hay más claroscuros en esa integración territorial, porque entonces tienes familiares que viven allá, entonces vas de compras allá, pero al mismo tiempo eres crítico de ellos. Entonces, eso me terminó muchísimo, pero no me di cuenta de esas diferencias hasta que estuve mucho tiempo. Viví yo 7 años en el Distrito Federal, ahorita estoy otra vez en el norte de México, en Tijuana. Entonces, aquí fue donde me di cuenta que había como grandes diferencias o que sabía manejar esa contradicción de una manera distinta o asumirla de una manera distinta a otros escritores, ¿no? Que toman posturas así como muy claras en cuanto a cómo leen a los gringos, y digo gringos entre comillas. Qué interesante. Y entonces, tú naciste en Tecate, Baja California, ahora vives en Tijuana, entonces. Sí, sí. Bueno, ahorita estoy temporalmente en Ensenada, pero sí, mi territorio ahorita es Tijuana. ¿Cómo ves tú ahora, qué bien que tienes este contraste, ¿no? Del tiempo que viviste en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú este contraste en la cuestión de las letras, ahora que estás de regreso en la zona de la frontera con México, con la Ciudad de México? Mira, es rarísimo el viaje porque, digo, entre mis incursiones de estudiar formalmente filosofía y teoría, tuve un profesor que es un escritor mexicano que se llama Heriberto Yepes, que es especialmente beligerante con el tema de las diferencias entre el norte de México y el centro, ¿no? Un combate al Sí, centralismo. Pero al mismo tiempo, la apertura que tuvo la Ciudad de México para conmigo y con las cosas que yo hacía y la recepción que tuvo de mi trabajo, pues fue muy distinta a esta cosa que pintaba o que nos pintaban, que de alguna manera había como una opresión centralista hacia otras partes del país. Entonces yo sí. me di cuenta que eso no era precisamente cierto, que si bien los recursos se distribuyen de forma desigual, ¿no? En términos de exposición o becas o acceso a una red de contactos, pero no existe tal opresión o tal embestida, digamos, ¿no? De un grupo específico contra otro grupo específico de autores. No existe eso que tanto tiempo se ha debatido en espacios como Letras Libres y los blogs, eso se debatía mucho como en los 2000, digamos. Sí. Entonces, bueno, yo como editora he editado muchos autores de todo el país, entonces creo que es distinta esa realidad. O sea, no es esta lucha permanente de autores del norte contra autores del sur y en términos de estilo creo que es una comunidad un poco más integrada de lo que se creería. Ahora, tú dirías entonces no hay una opresión, pero con lo cual estoy de acuerdo, pero dirías que hay un tipo de ensimismamiento, también por la gran cantidad de escritores que hay en el centro del país, que de alguna manera no voltean la mirada hacia otros lados, porque tu editorial es de brazos muy abiertos, y muchas editoriales lo son, Ujú. claro, Sí. ¿no? Pero siempre se notará alguna cantidad mayor de textos de escritores que viven más en la zona centro de México. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, o sea, sí hay una diferencia en cuanto al acceso que se tiene a editoriales que tienen, por ejemplo, que tengan una distribución mucho más amplia. Siempre hay como un estereotipo de autor que se busca, que es el estereotipo del autor blanco, de clase media alta, con ciertos antecedentes intelectuales, ¿no? Entonces, observo que muchas carreras de muchos autores se han construido en torno a al acceso que tienen a ese sistema, y hay autores que son muy destacados y que no tienen realmente ninguna exposición y ninguna posibilidad. Y yo me doy cuenta como editora también. Un año tuve un poeta maravilloso de Durango que realmente no tuvo ninguna, o sea, nadie volteó a ver su obra a pesar de que se le exhibía en el mismo anaquel de las ferias y se promocionaba de la misma manera en Facebook que los autores diversos que tiene la editorial.
y poetas que tienen mucha menor calidad veía que tenían como más arrastre en redes, más arrastre en entrevistas, en medios. Entonces sí hay esa desigualdad, digamos, pero no viene de un grupo específico que lo esté haciendo, sino que la estructura es No. así. O de una estrategia premeditada, ¿no? Fíjate que es muy relevante lo que dices. Hace un par de días puse en Facebook un post sobre un stand que encontré en la FIL de Palacio de Minería que por primera vez pude visitar. Y era precisamente, lo puse porque era un stand sobre una editorial de Durango y Ajá, estaba vacío. O sea, y los dos stands que estaban juntos estaban llenos. sí. Entonces, sí lo noté así. Me costó trabajo incluso dentro del stand encontrar obra de mujeres. De hecho, pregunté, oiga, ¿me puede recomendar algunos libros de escritoras? Y pues no los tenía muy como a la mano, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ni los Ajá, nombres ni los libros. ajá. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Es interesante, ahorita entonces sería el momento para preguntarte sobre Abismos Editorial, ¿no? Que es tu editorial, la editorial que, bueno, fundaste hace ya algún tiempo. Platícanos, ¿cómo surge? ¿Cuál es su filosofía? Y háblanos, ahorita como estás hablando de este escritor de Durango, ¿cuáles son tus libros favoritos que has publicado? Me imagino que, bueno, a todos les tienes un cariño, pero tendrás algunos que nos podrás compartir. Sí, sí. Pues mira, justo Abismo surge como una grave inquietud que yo tenía como autora. Cuando empecé a escribir, para mí era muy difícil editar. Mi primer libro yo no lo edité en México, lo edité en Lima, porque no Sí, encontraba salida, ¿no? Así como, bueno, ¿de qué son estas historias? ¿Estás hablando de filosofía? ¿Por qué están esos personajes tan extraños? Había como una idea de la narrativa muy tradicional en las... Y yo pues era una autora sin publicar, tenía 26 años cuando terminé ese libro y no encontraba editor. Entonces, y bueno, los que sí me respondían de la Ciudad de México, me hacían algunas observaciones que ya se metían como con la estructura de la obra. Y digo, agradezco sí, el tiempo, ¿no? De que se dieron de leerlo, porque a veces los editores no, realmente no tenemos tiempo de leer tantas obras, pero yo sí, no estaba de acuerdo con esas observaciones que yo sentía que cambiaban la estructura o la intención del libro. sí. Entonces, conocí a un escritor, Ezio Neira Magaña, peruano, amigo mío, fue a visitarme a Tijuana y él fundó una editorial independiente en Lima, o sea, años antes. Entonces yo, bueno, ¿cómo funciona? Pero porque me parecía súper interesante que abriera todo esta nueva perspectiva, así como de mayor inclusión y de mayor experimentación con el lenguaje y que se pudiera publicar un libro así en un país como el Perú. Entonces ya tuve una residencia de posgrado en Buenos Aires y pasé un tiempo en Lima, donde son mis editores, y entendí cómo funcionaba la movida de independientes, porque allá es mucho más fuerte la movida de editoriales independientes que en México, y empezó antes. Entonces fue por eso que dije, bueno, pues si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Y surge cuando todavía yo estoy viviendo en Tijuana y empezamos a editar libros que eran como PDFs, Ujú. autores mexicanos. Y ya después pasamos al impreso con un libro de poemas de Kelly Aronovitz, que es una escritora judía de aquí de la Ciudad de México, ahorita vive en Canadá, Sí, y de ahí sí. empezó todo este proceso de publicación. Digo, yo no sabía realmente nada, o sea, yo aprendí sobre el camino y sobre los golpes de cómo es que funciona el mundo de la edición. Y sobre todo como en México existe tantos subsidios, hay mayores nichos de privilegio de los que existen en otros países y eso hace, paradójicamente, que sea más difícil editar porque la competencia es mayor por esos recursos y por esos subsidios y existen como enquistamientos de ciertos grupos editoriales que entonces siempre tienen acceso a ellos. Entonces, bueno, la filosofía era abrir el mundo de la edición a libros más experimentales y luego ya empecé a explorar libros de corte más clásico, porque era lo que me llegaba más a la editorial y dije, bueno, es que esto también suena muy bien. Entonces abrí diversas colecciones y finalmente lo experimental terminó por ser menor, o sea, menor en términos de volumen de lo que edito al año, ¿no?
Sí, 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 sí. Platícanos un poco sobre si en un mundo ideal, ¿tú cómo imaginarías que debería de ser la función de la industria editorial? Eh, es que en un mundo ideal habría un mercado, como en los países desarrollados, es decir, habría un consumo que permitiera a una editorial sobrevivir. Y en México las editoriales no sobreviven si no es con un subsidio estatal, porque no existen tantos lectores y no Ok. existen cadenas de distribución. Entonces, en un mundo ideal, al menos yo tendría acceso igualitario a la distribución de libros, ¿no? Al menos en las cadenas del Estado, ¿no? Que tampoco funcionan de esa manera. Ya no digo en las privadas que no les interesan libros que no sean, no sé, como de superación personal o de novelistas muy conocidos. Entonces, en un mundo ideal, la distribución al menos estaría abierta para todos los editores. Interesante, claro que sí. Y sobre todo, en un mundo ideal necesitamos muchos lectores, ¿no? Y en ese mundo ideal necesitamos niños que desde niños quieran ser lectores, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Uno de los retos que también has enfrentado, como muchas otras escritoras en México, es ingresar al FONCA. Ujú. Y ahorita que estás hablando de instituciones, se me hace relevante platicar sobre esto, ¿no? Porque me parece que es un ejercicio muy peculiar, ¿no? El ingreso a este premio. Y me gustaría saber cuáles son los retos que enfrentaste y cómo lo ves tú, esta manera de tener que aplicar, de solicitar el ingreso pues a FONCA. Híjole, pues tengo una anécdota muy extraña sobre Fonca y este, Venga. bueno, primero apliqué a la beca y me fui a la estancia de investigación a Buenos Aires. Entonces, cuando regresé de Buenos Aires, ya no me subí al avión de regreso a Tijuana y me quedé aquí en la Ciudad de México con un primo hermano que vivía y me dijo, pues ya quédate, ¿no? O sea, tienes tiempo como para descansar de a lo mejor de las presiones de la vida académica, ¿no? Que en ese momento ya había terminado la estancia, entonces fue como la entrada, digamos, también al mundo de la Ciudad de México y de los autores de la Ciudad de México. Cuando entré, me llevé alguna que otra sorpresa, o sea, cosas que no esperaba, ¿no? Porque entras como con el entusiasmo de entrar a un mundo más plural, más diverso, y entonces es cuando te das cuenta que sí existen ciertos cotos de poder, ciertas actitudes que son bastante machistas. No sé, por ejemplo, en mi grupo de Fonca había una clara tendencia como a preferir lo que escribían los hombres. Y yo les decía a mis compañeras de generación de otras disciplinas, es que yo no entiendo por qué dicen que ellos son geniales, porque nuestra tutora decía, no, es que tal escritor es genial, de nuestros mismos compañeros, y él es el único genial, y este es también muy bueno. Y entonces, y recibíamos unas palizas, yo sí recibía unas palizas hacia el primer encuentro que dije, ¿de qué se trata, no? Entonces No. ya luego entiendes, ¿no? Que hay amistades a lo mejor anteriores que quizá a lo mejor sí era genial, algunos de nuestros compañeros, o que tenía una amistad o una preferencia, y eso creo que no es correcto tampoco que un tutor tenga como esas posturas. Eso fue de mis mayores dolores que enfrenté en el FONCA. Claro, disfruté muchísimo la beca, pude escribir Historia de las Feminazis, es producto del FONCA. Era un libro que se estaba echando a perder y también los regaños y las críticas también me hicieron tomar en cuenta, o sea, el rigor con el que se debe ejercer el oficio, que a lo mejor era algo que antes lo creía yo como un proceso más libre y más, no sé, lento. Y aquí entonces ya eran como ciertas exigencias de tiempo, ciertas exigencias de crítica. Entonces sí parece como que era como regresar a la prepa. Yo, no, pues en la prepa yo no sufrí bullying, ¿no? Pero en Pero el te tocó Foncas un poco. después. Exacto, Ya te tocó de adulta. Bueno, pues es exacto, porque nadie puede escaparse al bullying. exacto. Oye, y nada más para los puristas, perdón, ya, o sea, si darte yo, a veces se apocha uno porque pues ni modo. Entonces ya las dos dijimos aplicar. Perdón para los que sepan y digan que no, solicitar. Pero Solicitar. nosotros también decimos aplicar. Y bueno, es parte del encanto de estar cerca de dos mundos y de dos culturas, ¿no? Pues ahora que estás hablando de esta experiencia y de que de ahí sale tu libro de las feminazis, bueno, déjame nada más leer rápidamente algunos de tus libros, ¿no? Tatema y Tabú, los títulos de algunos de tus libros. Tatema y Tabú es Borrador Editorial 2011. Estética de la Emancipación, Herbert and Ash Book,
2012, Historia de las feminazis en América, Fonca 2013 y Radical Chic, Mantarraya Ediciones 2015. Bueno, pues tienen que leérselas todas, porque yo me leí todas para este podcast y la verdad, magníficas. Cada una de ellas muy distintas, con características completamente únicas, pero compartiendo esta hibridez de géneros literarios, ¿no? De algunos temas que atraviesan en todos ellos, esta mirada siempre crítica, incisiva, mordaz, ¿no? Este humor que es sutil, que entra en esa mordacidad, ¿no? En inglés le dicen witty, que es algo que a mí me encanta, es una delicia cuando lees una crítica así, totalmente witty. Esta crítica al sistema, a los sistemas, a las categorías, a las etiquetas, ¿no? Por supuesto al feminismo, que ese es un tema que tenemos, que vamos a abordar en algún punto de la conversación, a los procesos simbólicos, ¿no? Platícame, ¿qué es la literatura para ti como medio para verbalizar todas estas inquietudes que tienes? Justo a mí me interesa que las historias estén atravesadas por ideas. Es decir, que si existe una trama, porque sí está ocurriendo algo, si hay un personaje, si hay acciones, pero lo que estructura la historia es la discusión de una idea o de cómo esa idea se apropia del personaje. Esa es como el espacio que yo encuentro en la literatura y que no es común y que a veces no es tan bien recibido, ¿no? Justo estaba en un taller hace unos días con Martín Solares y cuando expresé esta idea, todos se quedaron así en el taller de, no, por supuesto que tiene que haber emociones, sentimientos y yo sí, sí, también, pero para mí la literatura es también esa otra cosa que es como este cruce entre discutir teoría y filosofía y una trama aparente, ¿no? Entonces, pero lo que le da forma, digamos, o lo que yo quiero hacer en mi trabajo literario es que las ideas estén atravesadas por tramas. Qué bien, o sea, la idea es la que manda y la Exacto. trama es la que va a atravesar. Muy Exacto. interesante. ¿Y de dónde tomas esto? ¿Quiénes son tus inspiraciones? ¿Dónde está en tu vida Dostoyevsky? Platícame. Pues mira, cuando yo era chica, todo empieza siempre ahí. Sí. No, a mí no me permitían ver televisión, ¿no? Tenía esta idea de estos padres como, claro, que iba a la casa de mi abuela y veía toda la televisión que yo quería, ¿no? Pero en mi casa no se veía televisión. Entonces, realmente a veces el aburrimiento era tanto que yo me ponía a leer y entonces mis papás tenían como una preferencia por la literatura rusa. Mi otra hermana se llama Ana Karenina. Ándale, Entonces, con eso yo. entonces ahí entonces empecé a leer a los rusos sin saber, ¿no? Yo que era como un acto así, o sea, por entretenimiento. Entonces ya luego empecé a entender un poco más la complejidad a ver, este autor, Dostoyevsky, o sea, diseca el alma humana y ni siquiera te estás dando cuenta, hasta que ya te atravesó el dardo de lo que está diciendo, de la gravedad de lo que está diciendo, ¿no? Con estas tragedias que le ocurren a sus personajes, a veces necios, ¿no? A veces Que, solamente desafortunados. sí, atrapados, ¿no? Que quedan completamente atrapados Exacto, en como el sus jugador. propias, Sí, claro, por supuesto, en sus propias sí. tragedias, ¿no? Sí, Sí. y sin poder hacer mucho, ¿no? O sea, porque, bueno, creo que él era también ludópata, pero a mí y bueno, yo tengo un tío abuelo que quiero mucho, que es también un apostador, un taur, y ese cuento recuerdo que me quedé así como, la profundidad de escribir o sea, la capacidad para describir esos infiernos me parece así como que es uno de los grados más altos que ha alcanzado la literatura universal. Increíble, claro que sí. Me encanta esa referencia que estás haciendo y esta relación, porque es una fuente de inspiración toda la literatura rusa. Dostoyevsky, por supuesto, de los primeros, ¿no? Yo creo que en este momento sería bueno ya adentrarnos a tus obras, que estoy segura que todo el mundo ya está esperando que lleguemos a este momento de la conversación. Y la primera sería Tatema y Tabú. Si nos quisieras leer primero un fragmento que tú escojas de tu libro. Sí, si te parece, voy a leer este fragmento de uno de los cuentos que se llama El filósofo Morsa Perfecto. o la verbalización de la sedia, que tiene que ver con estos personajes así como muy teóricos.
y dice, un epígrafe de Gastón Bachelard, dice, la imagen en su simplicidad no necesita un saber. El filósofo Morsa jamás podía enfocar la mirada cuando su mujer le hablaba. Tenía la extraña creencia de que el poeta era algo separado del yo, que la verdadera claridad se encontraba en los orígenes silogísticos de Babel. Desconocía cierta lógica de los enunciados radicales que hace que incluso él mismo sea un pequeño segmento del pensamiento occidental. Por eso buscaba lugares soleados en la Facultad de Filosofía o la Escuela de Idiomas. Su lógica le obligaba a no hablar con cualquiera o dirigirse a las personas de forma indirecta o autoritaria. Caminaba muy lentamente, decía que eso le ayudaba a acomodar los pensamientos y a gozar el mundo. Desde luego, esto era un pretexto para permanecer como un cerebro parlante. Tenemos la firme creencia, quien me dicta esto y yo, que todas estas líneas son proyecciones de nuestras propias personalidades. Lo sabemos, o al menos yo lo sé. Quien me dicta dice que en realidad se trata de la personalidad de alguien que vi todos los días durante años pasear por la universidad. Hace poco lo vi tirando su ejemplar nuevecito de la Suma Teológica. Cosas así hace el filósofo Morsa. Increíble, muy bien, muchísimas gracias. Platícanos de este libro. Es un libro muy interesante con una carga filosófica muy, muy fuerte. Platícanos un poquito más sobre él. Pues mira, este libro lo trabajé aproximadamente unos 3 años y después me di cuenta que, cuando lo reviso, no, porque ya salió en 2011, Tema y Tabú, que es el editado en Lima, yo tenía como miles de ideas y no tenía un proyecto claro narrativo, ¿no? Que eso es como lo que después sí llegó a mí con mayor claridad. Me interesaba más eso, discutir ideas, o sea, poner personajes como el filósofo Morsa, como criticar a los hombres que me parecen demasiado pensantes y poco activos, ¿no? Que era como algo que yo tenía ahí en la juventud, como una molestia o no sé, como una crítica a como al hiperpensamiento. Entonces, hacía personajes raros, hay cambios de voces, ¿no? Porque entonces primero está describiendo un personaje, pero luego hay como un cerebro que también le habla a la narradora, que casi siempre son mujeres las que narran, Sí, sí. ¿no? Entonces es como se está relatando a ella misma, ¿no? Estos defectos, ¿no? De ser tan pensante, tan cerebral y que entonces hablas lento y no, caminas lento, entonces son como esos personajes extraños y creo que eso es lo que lo hacía difícil de ser publicable, porque entonces dices, no, bueno, es que hay un cambio de voz aquí de repente y ya Sí. está hablando de otra cosa, pero la trama más bien es esa, o sea, se va construyendo sobre esas extrañezas, porque es como esta idea de pensar la alteridad, lo que se excluye, lo que es extraño también, ¿no? ¿Y qué recepción tuviste de este libro? Al haber sido publicado fuera de México, me imagino, bueno, después llega a México, ¿hubo algún tipo de recepción, de reacción, de respuesta? Fíjate que mis editores hicieron un trabajo genial, así de promoción. Ujú. O sea, cuando yo llegué a Perú, así era, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, me invitaban a programas de televisión y de radio, con Qué maravilla. Patricia del Río, que es una periodista peruana y muy conocida, y me invitó a su programa de radio, que también se transmite por televisión y periódicos. Entonces, hicieron mucha propaganda y ya existe el Facebook, entonces yo empecé a postear todo lo que pasaba en Perú, en Lima. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, ya más o menos algunos autores o gestores sabían que yo había publicado este libro y me invitaron a ferias de libro. Tuve brevemente a una agente editorial, ahora ya no, y no sé si ella sigue siendo agente, pero era una chava que era la agente de Rafa Saavedra, hacía algunas cosas por Luis Humberto Crosswhite, de Mauricio Báez, cuando Mauricio Báez escribía, de Mayra Luna, de varios escritores del norte, y ella, o sea, yo viví en su casa cuando no sabía muy bien qué iba a pasar con mi vida, viví en su casa meses en su sillón,
Y entonces ella me invitaba a, oye, hizo mucho por impulsarme. O sea, tuve gente que realmente fue muy considerada conmigo, tuve mucha suerte. Pero realmente el contenido de la obra no se discutió, como si pasó con las feminazis, por ejemplo. Pero la verdad es que me fue bien. O Claro, sea, creo que no fue fácil publicar y tú sabes que es un camino súper arduo y de muchos dolores de cabeza y a veces ciertas claro. desilusiones, pero pues en este caso fluyó bien y ya después Qué empecé a bien. escribir y a publicar desde México. Claro, qué bien. Pues, y tu magnífico libro, ¿no? Historia de las feminazis en América, que es un referente hoy en día. Y déjame, para empezar a hablar de él, hacer referencia a lo que salió publicado en nuestro libro Romper con la Palabra. Es el capítulo de Frank de Nester, quien estuve muy contenta con este capítulo y con todos los capítulos de este libro. Frank entra en un tema que es precisamente la nueva percepción sobre el feminismo, ¿no? Y toma de tu libro y de tu colectivo, el Feminazi, que tendré que decir que es un grupo que ataca a mujeres para cortarles los pechos, ¿no? Fran nos habla de cómo tú abordas estos defectos mayores del feminismo, como la falta del diálogo, porque hay mucha arrogancia, que no se reconocen las diferencias entre estas mismas mujeres, que no queda muy claro el lugar de los hombres dentro del movimiento, que gran parte de las teorías importan de Estados Unidos o están atrasadas o solamente son de la academia, ¿no? Lo cual también hay que decir que así pasó también con el feminismo blanco, con el primer feminismo, ¿no? Después cuando viene toda la respuesta de las afroamericanas y de las latinas y de las hispanas en Estados Unidos, pues pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, el debate sobre el feminismo es un debate largo que en algún momento seguiremos porque me encantaría escuchar mucho sobre eso. Pero primero, platícanos un poco, para las personas que nos escuchan también, ¿no? El término feminazi, ¿no? Para muchos desconocidos, ¿no? Y también, bueno, tú te posicionas como una post-feminazi, ¿no? Me gustaría saber tus ideas sobre esto antes de ahondar en el libro que quisiera yo dedicarle un buen rato a hacer una revisión de este texto. Platícanos. Mira, creo que mi intención, digo, lo que resultó fue distinta en mi intención, pero mi intención era apropiarme del término así despectivo feminazi que usaba lo acuñó un locutor neoconservador norteamericano para atacar a las feministas. Entonces yo quería apropiarme de la palabra y darle como esta vuelta lúdica, como decir, sí, hay extremos militantes, porque, o sea, digo, yo crecí en extremos, digamos, en los dolores que causan los extremos de cualquier militancia, ¿no? De cualquiera, aunque sean veganos, Claro, ¿no? Entonces, esa era como mi claro. motivación psicológica para hacerlo, pero entonces fue leído desde una perspectiva como, estás atacando a las feministas, o ¿qué onda con usar ese término despectivo para las feministas, no? Y no era esa la intención, era como darle la vuelta. Y creo que también por eso se discutió este libro, por ese título desafortunado, que quizá yo ahora, en el año 2019, dudaría más en ponerle ese título por, eh, digamos, todas estas consecuencias ya de lo políticamente incorrecto. Quizá dudaría más. Y en el momento lo hice así como, sí, es que se tiene que llamar como ese cuento, que fue el que abrió, digamos, toda la temática del libro, porque mientras yo lo trabajaba, yo quería hacer como una vuelta a esta narrativa sin ideas, como vaciar un poco la narrativa de sus ideas y no me resultó. Entonces, empecé a pensar como en la persecución que hay de ciertas actitudes desde la literatura o en ese momento como que había como una intención de masculinizar cualquier narrativa, de volver, o sea, ¿no? O sea, Exacto. solo los hombres son geniales, o sea, si estás escuchando como estas cosas, solo la voz neutra, nada de sentimentalismo, nada de, no siempre descalifican a la literatura escrita por mujeres porque dicen, no, es cursi, ¿no? Ya con eso la eliminan así poniéndole cruces. Entonces yo dije, bueno, es que aquí hay una tentativa como para eliminar ciertos aspectos de lo que implica ser femenino, como esta idea de lo femenino que existe arquetípicamente también, que no solamente es una construcción occidental, sino que está a través de las culturas, que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres,
¿no? Y por eso se obsesionan estas personajes del colectivo feminazi en cortarle los pechos a las mujeres, que es como la castración de cierta, y no sé si esto sea como correcto en términos psicoanalíticos, pero pues sí, la castración de cierta feminidad, quitarle toda la potencia que podría tener o las posibilidades de esas cualidades, ¿no? Entonces, No, claro, definitivamente. por eso me interesaba construir esa historia, como mostrar eso. Y ya entonces le quedó Claro. así, y bueno, así se llamó el libro, ¿no? Pero realmente es sobre todas estas, las cárceles de los conceptos que construimos. Mira, te voy a decir que tienes mucha razón. Yo no me arrepentiría del título. Lo que yo creo es que mucha gente no leyó el libro. Uh-huh. Se fue por el cuento que dio título al libro o por el título del libro nada más, ¿no? Uh-huh. Cuando se hace una lectura profunda, o sea, Fran, por ejemplo, hace una excelente lectura de la obra de ustedes tres que están compendiadas en su capítulo en el libro. Uh-huh. Y obviamente, bueno, yo ya conocía el texto desde antes. A mí me encantó lo que tú dices, ¿no? Poner estos arquetipos, ¿sí? Contestatarios a los otros arquetipos, ¿no? Que son de lo masculino y de lo femenino. Uh-huh. Y definitivamente sí estoy de acuerdo contigo que las lecturas sesgadas nos ha complicado mucho cuando se quiere hablar de feminismo, cuestionando algunas de las cosas que han sucedido en un activismo feminista que ha perdido en algún momento la idea del diálogo. De los otros activismos, ¿no? O de los otros feminismos, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que podría ser un poquito, bueno, la etiqueta. Y sabiendo, una vez que sabe uno el origen del término feminazi, obviamente se ve, tú tienes este humor de que estás también, pues, haciendo un poquito la burla, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece un texto muy bueno porque pero hay que leerlo, hay que leerlo. Por ejemplo, haces una representación de mujeres, de tus personajes femeninos, ¿no? Tienes estas relaciones atrapadas entre madres e hijas, ¿no? Ajá. Que es un tema muy importante, muy recurrente en la obra, sobre todo de escritoras, por muchos aspectos, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, tienes dos cuentos. Uno es Quedamos de vernos en un parque, El Cosmos habla y la Ivy League. Uh-huh. Sí. Me encantaría que platicáramos de estos tres cuentos y cómo los construyes y un poquito profundizar en esta relación tan complicada entre las madres y las hijas, ¿no? Por ejemplo, el de Cosmos habla, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo una obsesión muy particular sobre un tema y eso lo abrió El Cosmos habla y son las sectas. He estudiado mucho las sectas New Age y no tanto de fundamentalismo religioso porque no me identifico tanto con ese tipo de pensamiento, pero sí con esta sutileza del lavado de coco del New Age, también por una experiencia personal. Y bueno, dijo, aquí ya es como irse directo a la historia. Mi mamá siempre fue partidaria, mi mamá real, fue partidaria de las teorías como pues hippies, medio naturistas. Nunca estuvo en una secta ella, pero sí creo que me hizo como tener esa apertura a esos grupos, ¿no? Entonces tuve ahí una experiencia en la universidad, y dos personas que literalmente fueron capturadas por una secta. Y era una secta de 8, de este personaje extraño. Bueno, tenían como creencias, tomaban creencias de todo tipo, las hacían como un melting pot de religiones de la nueva era. Entonces yo me puse a investigar quién es 8 y está basado en historias, este cuento del Cosmos habla, en historias justamente de madres e hijas que estuvieron en sectas y de las experiencias de las chavitas en grupos así ultra radicales y pues que vivían atrapadas, ¿no? Y hay como una ruptura de la maternidad también ahí, como un desapego maternal, ¿no? De los personajes. Y yo tuve una madre muy apegada, entonces no sé por qué escribo a veces
a veces me gustaría que no me hiciera tanto caso, ¿no? A esta edad ya también, pero No, hombre, genial. Bueno, es que esta secta de Osho además fue una cosa impresionante, ¿no? sí, Hay una parte en donde tú estás diciendo en el cuento que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Que no, está el niño que no tiene cepillo de dientes, no tiene pasta de dientes, ¿no? Entonces está buscando la niña tratar de limpiarlo con jabón, con lo que sea, ¿no? O sea, la idea cruzada ahí es todo muy natural y después toda esta organización que tienen los chicos para protegerse que los adultos no se metan a sus camas, sí, ¿no? sí, sí. Entonces todo es muy natural, todo es muy orgánico, muy espiritual, ¿no? Pero adentro hay una serie de contradicciones que pues son esos, contradicciones, ¿no? Muy interesante. Sí, Y tu otro cuento, Ivy League, platícame, esta madre, es tan importante esa figura que estás describiendo tú ahí. sí, bueno, esta historia es sobre los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur, de los hijos que fueron extraídos de sus casas y que los educaban militares cuando ya habían torturado a los padres o los habían matado. Bueno, casi todos los hijos apropiados son hijos de militantes de la izquierda argentina o uruguaya y los extrajeron pues, de sus familias y bueno, por eso surge el movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo, pues que no De contaban la que las plaza. abuelas los iban a buscar a los niños. Entonces, es esa historia como de vivir inserta en una familia que sientes que no te corresponde de alguna forma, ¿no? Como hay esta distancia, ¿no? Entre el personaje y la madre, porque no es su mamá, no es la mamá del personaje. Sí. Entonces era como ese registro que me parecía bien interesante de, oye, esa persona sabe que no es su familia, lo siente, sabe dentro de sí mismo, ¿no? Que es lo que relatan los desaparecidos. Hice mucha investigación sobre hijos apropiados y casi todos coincidían en lo mismo, ¿no? Es que sentía que algo no correspondía, es que me sentía raro a veces, es que tenía como ansiedad de apego de tal cosa. Casi todos los hijos apropiados relatan estas cosas y eso quise poner en el personaje también, como tanto el Cosmos habla como Ivy League. Fueron investigaciones que hice así, pero larguísimas, pues soy una clavadísima obsesiva y eran sobre testimonios, o sea, tanto de las chavitos que estuvieron en sectas y sufrieron abuso sexual, o los hijos apropiados. Vi muchas entrevistas, testimonios, registros escritos y tenían como eso en común. Eso genial, por ejemplo, cuando estás hablando de la fotografía de la familia, ¿no? Cuando entran a la casa y están las fotografías de la familia y el traje militar en medio de la sala, ¿no? Ahí, Mm, me imagino, en mm, una urna, ¿no? claro. Y el cambio de actitud del chico, ¿no? Cuando, y la novia sabe que en ese momento ya hay una ruptura, ¿no? Sí, 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 Muy, sí. muy interesante y escalofriante. Es un cuento que estás recordando a lo largo del día después de haberlo leído, ¿no? ¿Y quedamos de vernos en un parque? Ese libro, fíjate que cuando presenté las feminazis, bueno, presenté otro libro, el de Ensayo Radical Chic, y invité a una psicoanalista, y de lo único que habló fue de este cuento, no habló del libro anterior, como esta idea de la madre pues como que la maternidad tampoco es tan importante, ¿no? Porque no tiene culpa de dejar al hijo, y entonces irse a tener sexo, ¿no? Era como relatar a esta madre que no está dentro del canon de la buena madre. No es Sí, esa madre ¿no? Que está ahí, que solamente se dedicada al hijo. presenta. Exacto, Claro, como presente, omnipotente, exacto, omnipotente, siempre buena madre, ¿no? exacto. Sí, sí, quería pintar otro personaje completamente distinto. Y esta psicoanalista de Yanira Torres decía, es que no sé, porque yo no tengo hijos, ¿no? Entonces me decía, Siddhartha, no tienes hijos y relataste perfecto ciertas emociones que me han dicho pacientes en clínica, ¿no? Así de esa sensación, ¿no? Que la pulsión es más fuerte que la obligación. Entonces, bueno, Sí. ahí surgió esa historia, no sé ni de dónde salió eso. No, pero genial, genial, genial. Bueno, ahora platícanos del padre. Fíjate que el padre es algo que también súper, súper constante en la obra de las escritoras. Hay muy pocas escritoras que, que lo abordan de manera como más, como con más conciliación.
y casi más es como cuestionar esa figura del padre, ¿no? Obviamente, bueno, ahí tendríamos que hablar un poquito de la cuestión también psicoanalista y demás, ¿no? Tú tienes, en tus cuentos tienes dos, Saludar a mi padre, con ese título, y el otro es Fiscarraldo, mi padre. Platícanos un poco sobre la figura del padre y cómo entra en el diálogo sobre sociedad, género e identidades en tu obra. Sí, mira, me gusta la aproximación de que no es el centro, porque yo mucho tiempo pensé que ese era el centro de lo que escribía y ya luego me di cuenta que no. Eh, Casi siempre los personajes que se desarrollan en la historia buscan al papá, o sea, buscan al papá y hay una decepción al encontrar al padre. Sí. Como en Fitzcarraldo, ¿no? Que es esta idea como de un tipo lunático que entonces quiere construir una utopía en el Amazonas, así como el Fitzcarraldo de Werner Herzog, que se va a poner, quiere llevar la ópera a los indios del Amazonas y entonces destruye la fortuna de la mujer. Esta figura del hombre, dice Hilario Peña para estos personajes del Beautiful Loser, que entonces fracasa en todos sus intentos por hacer algo grande, pero en eso hay cierta belleza o cierta redención, ¿no? Y pues era relatar esta búsqueda. Yo tuve muchos años un padre ausente como no sé qué porcentaje de las mexicanas, pero muchos años yo no le Muchísimos. no le dirigí ¿No? la palabra a mi papá, entonces, y cuando tuve un reencuentro con él fue esta cosa como, a ver, ¿no? O sea, todo lo que había imaginado tanto tiempo. Y digo, yo crecí con él y yo tenía una relación muy cercana con él en mi infancia y después vino esta ruptura y después un reencuentro que ahora es como funcional, pero esa exploración sobre quién es mi papá, o sea, quién es mi papá ahora, era algo que me obsesionaba y está en estos cuentos, ¿no? Como esta idea de no sabes quién va a ser esa persona ahora. Y bueno, Claro. Fitzcarraldo sí creo que se parece un poco como a mi papá, y en el otro son padres ausentes que desaparecen y dejan a los hijos, ¿no? Que va Claro. buscando el personaje al papá, quiere saber quién es o dónde está, ¿no? Hay como el padre que está así como, su ausencia es omnipotente, la ausencia es lo que lo delinea, ¿no? Sí. Exacto, ibas a decir una ausencia omnipotente y omnipresente. Creo que sí es una ausencia omnipresente. Sí, Ahí está, ausente, sí, ¿no? sí. Sí, definitivamente. Ahora que hablas de estos sentimientos encontrados, ¿no? Que se tienen con los padres que son o que están presentes o que están ausentes, ¿no? Una de las cosas que que yo siempre me he preguntado es cómo las mujeres de ciertas generaciones han tenido que tomar esto, pues algunas con resignación, esta ausencia del hombre, otras como ya parte de la vida, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con términos, con la relación de la mujer en su injerencia en las conversaciones públicas, en su vida inserta dentro de una conversación, de una comunidad, ¿no? Y una de las cosas que siempre nos llevan ahora en estos días es cuando una mujer es demasiado emancipada o está demasiado activa o está metida en demasiadas cosas, como se diría, se les dice que es feminista, ¿no? Sí, sí. Así es la etiqueta. Entonces, no es que seas capaz o que seas productiva o que seas brillante, no, eres feminista, ¿no? Entonces, obviamente, imagínate, o sea, yo nací en los 60s. Entonces, yo represento una generación que, y si, bueno, viéramos a nuestras madres, bueno, a tu mamá y después a la mía, ¿no? Más antes a la mía, pues cada una de ellas tuvo que luchar con esta etiqueta de distintas maneras, ¿no? Creo que en las nuevas generaciones, sí, ahora se está viendo el término feminismo desde muchas maneras, ¿no? Muy diferentes, que yo siento que a veces muy bien pensadas y muy bien estructuradas, con fundamentos para conversar y para discutir, y otras veces no. Otras veces veo que son conversaciones completamente viscerales, ¿no? Sí. ¿Qué hablarías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Y cómo te aproximarías tú a este debate con las nuevas generaciones? Que es tan importante ahora con las chavitas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar nosotras, las que sí nos llamamos a nosotras mismas como feministas, que es mi caso, desde tu perspectiva con las nuevas generaciones? Sí, yo también veo como un exceso de uso de la palabra feminismo, sobre todo en las redes sociales, o sea, desde un ámbito que se dice militante visceral,
que es realmente la reiteración de cierta violencia. Yo lo veo así con mucha distancia, ese tipo de feminismo de que está todo el tiempo en la denuncia del acoso y de la violencia sexual, o sea, como vamos, o sea, esto existe, es real, pero como la obsesión sobre reiterar las violencias y violentar al mismo tiempo con ese activismo digital, ¿no? De alguna manera. Y también veo que ciertas chavas asumen el discurso de una forma como hedonista, ¿no? Tengo primas que tienen 17, 18 años, entonces ellas tienen como una aproximación bien libre sobre el sexo, amparadas en este rollo del feminismo, pero que al mismo tiempo sus condiciones no se han transformado, o sea, siguen existiendo etiquetas sobre las mujeres, siguen existiendo estos peligros, ¿no? Entonces, es de verdad, de verdad complejo. Digo, yo tengo una media hermana de 17 años que se dice, o sea, ella se autoproclama feminista y entiende ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay una opresión del heteropatriarcado, o sea, hay conceptos que en la Ujú. práctica, híjole, no sé cómo es que los traduzca. O sea, no sé Sí. cómo encuentra eco en su realidad circundante, ¿no? Si ya tiene acceso a todos los derechos que a otras generaciones les costó mucho, mucho trabajo alcanzar. Entonces, creo que la palabra se usa en demasía, ¿no? Como tú lo dices, desde hacer mucha actividad, o mi hermana que es muy deportista, es una chava muy deportista que juega todos los deportes, que están como reservados para los hombres, o sea, básquetbol, flags, no sé qué otro, como de circuitos, entrenamiento de circuitos. Entonces está como esta cosa de, eh, es que no tenemos los mismos cuerpos que los hombres, ¿por qué no podemos competir en la misma categoría? Empezando por ahí, ¿no? Como, Sí, ¿qué es ser mujer si entonces sí somos iguales? Entonces, creo que claro. esas formulaciones que ahora tienen estas generaciones son bien complejas y yo apenas si puedo leer como, así como avisos. Y bueno, por otro lado, hay como este registro estadístico de que la violencia ha aumentado contra las mujeres. Sí, claro. Entonces, Ahora, algo que dices es muy cierto, o sea, ahora se habla y bueno, tú ves que usan las keywords, o sea, se las saben todas las keywords, ¿no? Pero también hablan de una manera en que todo es totalizado, todo es unificado, somos una masa amorfa, ¿no? Y muy pocas veces entran en, por ejemplo, en las peculiaridades muy, muy especiales de, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? sí, Las mujeres de zonas rurales, las mujeres de zonas urbanas, ¿no? Las mujeres de ciertas generaciones, las mujeres que son muy religiosas o que son todo lo contrario, ¿no? ujú. Y creo que esas son las fisuras más importantes en donde nosotros tenemos que hacer conciencia, ¿no? Y hablar, ¿no? Muy interesante lo que dices, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hace poco tuve la fortuna de editar a Darsha Maraini, la autora italiana. Ajá, Ella tiene sí, puros textos feministas, ¿no? O sea, creo que ella ya abandonó la literatura para dedicarse a hablar de feminismo. Y todas sus sí. obras son recopilaciones de mujeres violentadas en África, en Palestina, en América Latina. O sea, tiene como esta recopilación de esas voces y decía, es que yo no entiendo, o sea, básicamente la violencia aumenta porque la mujer se ha liberado cada vez más y entonces simbra esas estructuras. Y dices, híjole, qué tarea nos deja, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita que estás hablando de emancipación, déjame entonces hacer el cambio al siguiente tema que sería tu libro precioso, Estética de la Emancipación, Herbert Anash, Book 2012. Y bueno, empiezas diciendo que no hay tal estética, ¿no? No sé si quisieras leernos la presentación del libro para que oigan quienes nos escuchan hacia qué línea vas. Empiezo, dice, Estética de la Emancipación es una serie de poemas, posts y extractos denunciados de Facebook y Twitter escritos entre 2009 y 2012. Son narraciones sonoras escritas en los días oscuros de la frontera México-Estados Unidos, que bien pudieron ser escritas en cualquier parte del mundo, pero que entonces serían diferentes, que quizá entonces dirían de todas formas lo mismo. Pues a ver, de dónde surge este libro? Porque además es un libro muy peculiar. ¿De dónde? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo lo imaginas? Justo cuando a mí me tocó vivir toda la violencia de la guerra del narco.
sea, me tocó muy Sí, de cerca desde amigo cercano muerto, eh, mm, la violencia cotidiana de veras de que solamente las personas que vivíamos en esos espacios nos dimos cuenta de la grave pues, violencia, o sea, desarticula muchas ideas que tienes. Creo que la violencia desarticula tus propios discursos. Entonces, no me quedaba como otra alternativa más que hacer algo fragmentario. Entonces, como lo que hacía más era el ejercicio de escritura en el blog, en el Facebook, en Twitter, quise crear como esta identidad que critica justamente la imposibilidad de crear un discurso. Y entonces lo llené de poemas y posts, así como un scrapbook o un álbum de estos fragmentos de narraciones, así como los presocráticos. Yo pensaba que estaba haciendo algo así, ¿no? Como en esta nueva era que tengo que dar un registro en internet, pero tomar como los extractos que reflejaban como esta personalidad y cuando veías que eso iba a implotar, ¿no? El tema de la violencia. Y entonces así fui acomodando los textos, como que narraran esa pérdida de estructura. claro. Y fíjate que tenía mucho tiempo sin revisar este libro y hace poco un curador del Goldsmith College se Sí. encontró este libro en una galería en Tijuana y lo tomó para una exposición. Hicieron una exposición sobre... Y yo decía, ni que Genial, cerrado. genial. Sí, felicidades, Sí, sí, sí. genial. Sí, entonces ahí fue cuando dije, ah, sí, sí, es cierto, escribí estas cosas, ¿no? Y está también como el tema de algo que aparentemente va hacia la libertad, ¿no? Porque hay cierto anarquismo, pero en realidad es un desastre. Es también como Sí. esta idea como post-apocalíptica, porque eso es una post-literatura. O sea, el desastre ya ocurrió, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese desastre que ya pasó? O sea, ya se acabó el mundo, ¿no? Claro, Sí, claro. Que pudieras entonces leer el Estética de la Emancipación, que es el que da el título al libro. sí. Estética de la emancipación. Pensé en ser libre y me fui de mi casa. Pensé en ser libre, me declaré anarca, pero en las noches, el ahogo, la luz, el canal del río, el amor, él, la realidad me recordaban la no libertad. Quise librarme del dolor, entonces el zen, entonces aún todavía zen. Y en las noches, sin luz, sin amor, sin nada más que la calle y el desierto del alma, y entonces todo se llenó, la luz, el amor, el diario rascar de la panza, la oficina, el auto, el ojo, yo, tú y él. Precisamente ese es el ritmo que se ve en la obra, ¿no? O sea, ahorita te pido que leas porque siento que ese es este ritmo pausado, cortado, Ujú, ¿no? Que es intermitente, que da un tiempo, una expectativa, pero también una ansiedad, ¿no? De lo que viene. Y ujú. bueno, este es regalo para mí. Tienes que Ok, leernos, por favor, Heidegger en Tijuana. así es. Heidegger Por en favor. Tijuana. Heidegger en Tijuana. Lichtung es lo que Lichtung tampoco es. Corto es el tiempo, largas las fronteras, como una tripa de metal que destroza cerros y almas. Son las tripas de metal, aquellas de los dioses que han huido. Cuando llegué a esa parte del libro, me regresé 3 veces a leerlo. De verdad, genial, no, me encanta. Sí, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, para cerrar, que nos hablaras un poquito sobre pues, tu influencia de Zizek y hablas tú, pues, a través de tus obras, que son híbridos entre poesía, entre narrativa, entre recolecciones de la social media, ¿no? Tienes como esta línea siempre de estar jalando a la filosofía, a tu obra, ¿no? Constante y continuamente. Me gustaría que leyeras los títulos que tienes precisamente aquí en Estética de la Emancipación, porque a través de los títulos vemos cómo Siddhartha siempre está regresando a la filosofía. Ujú, ujú.
Sí, tomaba a Zizek sobre todo por esta, como esta tremenda ironía sobre se perdió la utopía, no hay más allá, no hay, o sea, cruzando la línea de la emancipación, no hay más allá, o sea, no hay. Por ejemplo, la influencia de Zizek está en, bueno, el propio título, que es Estética de la Emancipación, donde dice que los procesos de emancipación son esencialmente estéticos, ¿no? Que es también como una idea muy posmoderna y una idea que Zizek está repitiendo todo el tiempo en su obra. Está también la idea de, en el título Desde aquí recuerdo a Celan, que está en la página 26, que es la idea como de la víctima de la historia, ¿no? Que es la víctima de la historia, puede ser el migrante o el judío. Y está un poco dedicado a mi bisabuela, Sí. mis bisabuelos fueron trabajadores indocumentados en Estados Unidos. También está Caja de Cartón, que habla como un poco sobre estas estéticas lúmpenes, como de pobreza. También está uno que es que se llama Fotografía en la página 16 y que habla de una fotografía de mi mamá cuando iba a las protestas estudiantiles Sí. cuando era profesora normalista. Entonces creo que está alrededor de todos los textos, en el título para taxis, que es en la página 21, digo, y atravesado también por la frontera, la idea de la frontera, como mezclar un poco, sí, a esta idea de Zizek de no hay tal emancipación, pero arrastrado por ahí por el tema de la frontera, por ejemplo, en el texto de Parar el dedo, que es sobre el funeral de mi abuelo y la vigilancia de la patrulla fronteriza cuando llevaron el cuerpo Sí. a velar, que me pareció muy curioso porque él también fue deportado 25 veces, ¿no? Entonces me parecía como muy, me pareció, no sé, ni siquiera tengo palabras para escribir esa emoción entre, wow, mira, así termina entonces, ¿no? En el último momento de su vida, no hasta el último Exacto. momento de su vida. Qué Sí, interesante. ¿Qué sí. estás haciendo ahora, Sid? Para cerrar, platícanos en qué estás trabajando ahora. Mira, ahora trabajo en un documental eh, para cine de un director de Dinamarca que se llama Thomas Van Altheimer y es un documental sobre una Mm. secta muy particular que está ubicada en Ensenada. Y bueno, es una película que apenas vamos a terminar de grabar el 17 de marzo. Y pues a ver, ya sabes que esto nunca se sabe cuándo va a salir realmente, ¿no? A que la gente pueda verla. Pero, pues bueno, está ahí, es en español la película con subtítulos en inglés. Entonces es interesante, ¿no? También darle la voz en español a la historia que ocurre ahí. Y pues estoy editando mucho y estoy trabajando en una novela que no se deja terminar desde hace ya bastante tiempo. Y se relaciona también con el tema de las sectas y personajes que viven como atrapados en estas estructuras que ellos mismos eligieron, ¿no? Como para liberarse, Claro, ¿no? Y terminan claro. atrapados ahí. Y de nuevo quedan atrapados. Qué barbaridad. Siddhartha, qué gusto, qué conversación, de verdad una delicia conversar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hablemos Escritoras. Me da mucho gusto. Los invito a todos los que nos escucharon, lean la obra de Siddhartha, sigan sus obras que están publicando en la editorial, porque tiene cosas muy valiosas en la editorial, vale muchísimo la pena. Regresen a nuestro libro Romper con la Palabra para leer a Frank, que hace un análisis excelente sobre la obra de Siddhartha. Un solo libro, pero es un libro, el libro que pues más se ha mencionado, pero los invito a que lean toda la obra de Siddhartha. Muchísimas, muchísimas gracias, Sid. Muchas gracias a ti, Adriana, y gracias a todos los que escuchan este podcast también. Gracias por acompañarnos el día de hoy, porque un podcast es el medio ideal para aprender, disfrutar, viajar con tu imaginación, reírte, cuestionar, entender y conmoverte. Es como cuando nuestras abuelas y abuelos se sentaban frente a la radio.
Hoy los podcasts los escuchamos mientras caminamos, vamos en el transporte, manejamos, nos bañamos, esperamos la cita o el transporte público. Nos acompañan cuando desayunamos, comemos o cenamos, cuando estamos solos o acompañados. Nuestro podcast es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Andrea Macías Jiménez es la artista detrás de nuestra página de internet. El logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es un diseño de Raúl Bravo Vázquez. Les da las gracias Adriana Pacheco.